Ahora vamos a ver lo más complejo, lo que realmente participa mucho y tienen un papel preponderante, que son los intravasculares. Esos mecanismos intravasculares, el nombre lo está dado por mecanismos que están dentro del vaso. Y dentro del vaso, ¿qué circula? Circula sangre. Y dentro de la sangre hay dos componentes o dos grupos de componentes fundamentales, no son exclusivos, pero sí son piedras capitales o piedras fundacionales en esta hemostasia, que son las plaquetas, que son estas que están representadas en forma blanca, que es un mecanismo intravascular, y el otro mecanismo intravascular es un conjunto de proteínas, un conjunto de diferentes tipos de proteínas que en su conjunto participan o forman el sistema de la coagulación. Entonces, hasta ahora hemos hablado de hemostasia. Hasta ahora en ningún momento le he nombrado la palabra coagulación, y probablemente hasta ahora por ahí no tenían en claro o se confundían hemostasia y coagulación y lo daban como sinónimo. No, la hemostasia, como dijimos al principio, es el conjunto de mecanismos que tienden a cohibir la hemorragia. Uno de esos mecanismos es el sistema de la coagulación, que lo vamos a hablar en un rato, y que es un sistema del mecanismo intravascular. Entonces, en este mecanismo intravascular, ¿a qué llamamos? A sistemas que están dentro del vaso, obviamente en la sangre, y que participan de la hemostasia. Esos mecanismos o esos fenómenos tenemos las plaquetas, y por otro lado ese polvo, ese conjunto de diferentes proteínas, y que en su conjunto forman un complejo sistema que es el sistema de la coagulación. Normalmente en la sangre, que circula, así como circulan glóbulos rojos, como los glóbulos blancos, que son muy importantes, también circulan las proteínas, como dijimos, proteínas plasmáticas, y entre esas múltiples proteínas que circulan, hay algunas proteínas que son parte del sistema de la coagulación, y van circulando, recuerden, con un flujo generalmente laminar. Las plaquetas, algo hablamos en eritropoyesis. Acuérdense que dentro de la eritropoyesis, cuando hablamos, estaba dentro de la hematopoyesis. La hematopoyesis era la formación de los elementos formes de la sangre que venían de la célula madre pluripotencial o totipotencial o de stem cell, o la célula madre hematopoyética, que tenía la potencialidad de desarrollarse ya sea en un glóbulo blanco, en glóbulo rojo o en plaquetas. En este caso tenemos que las células de las células progenitoras, esas células progenitoras ya pasaban, ¿se acuerdan?, a células, o las células progenitoras en la parte de las células comprometidas. Cuando eran comprometidas era que tenían un determinado receptor y ya se comprometían a desarrollarse en un determinado tipo de células de la sangre, o en glóbulos rojos, o en un determinado tipo de glóbulo blanco, o en las plaquetas. Todo eso tenía que ver con el microambiente. Acá recordamos o lo vemos que, fíjense, todas las interleuquinas 3, los factores de crecimiento de los mastocitos o de las células que van a producir los granulocitos más primitivos, ya están comprometidas porque tienen receptores para una hormona que se llama trombopoyetina, no la eritropoyetina que tenía para la eritropoyetina era para, y si terminaba madurando en glóbulos rojos, leucopoyetina para algunos tipos de blancos, que no lo íbamos a ver porque eso lo iban a ver más en la parte de microbiología. Y acá tenemos las células progenitoras, son las células megacariocíticas. Estas proliferan, las células megacariocíticas,
Y van pasando por distintas etapas, ¿no es cierto? El megacardioblasto, acuérdense que los blastos eran más grandes, más inmaduros, tienen núcleo, fíjense cómo se va desarrollando hasta que llega al megacariocito maduro y produce la fragmentación y que forman las plaquetas, que las plaquetas cuando vimos hemogramas dijimos que eran fragmentos citoplasmáticos y que tenían algunas sustancias en su interior. Más o menos también demora entre 7 y 8 días la formación de las plaquetas. Desde el punto de vista funcional, por ahí a lo mejor las plaquetas ya las vieron más en histología. Nosotros vamos a rescatar algunos conceptos que nos sirve, pero para darle un enfoque fisiológico. Solamente de esto tengan presente que fíjense que las plaquetas son fragmentos de esos megacariocitos, no contienen núcleo, tienen mitocondrias, tienen microtúbulos. Recordemos solamente que tienen microtúbulos, que vamos a ver qué importancia tiene, y tienen muchos gránulos, es decir, los gránulos son como cisternas, como depósitos dentro del citoplasma que están envueltos por membrana, y que esos gránulos en su interior tienen un determinado tipo de sustancias. Por ahora vamos a decir sustancias. Esos gránulos pueden ser gránulos alfas, hay gránulos delta o gránulos densos. Acá tenemos sepamos que tienen microtúbulos y que esos túbulos se abren a la superficie. Eso es lo que debemos desde el punto de vista recordar de lo que tenemos de las plaquetas. Es la estructura de las plaquetarias vamos a tener. Tenemos la membrana, tiene una membrana plasmática con bicapas, fosfolípido, tiene un ácido que es importante, que es el ácido araquidónico, y que sobre esa membrana tiene esto que sale así, que está representado, que son algunas proteínas que salen de la membrana y que tienen funciones de receptores. Este receptor, que está graficado de esta forma, es el receptor 1B, que es una proteína que se encuentra en la membrana y que estos receptores tienen acceso o afinidad con distintas sustancias. Acá vamos a ver que trombina, ristocetina y un factor que se llama factor von Willebrand. Entonces, debemos recordar qué cosa de las plaquetas. Fragmentos de citoplasma, tienen en su interior microtúbulos que se conectan con la superficie, que hay gránulos en su interior y que tiene actina, fíjense que es una proteína contráctil, por ahí la vamos a nombrar en algún momento, y que tiene receptores para la trombina, ristocetina, von Willebrand. Esta parte estructural de la plaqueta, volvemos a decir lo mismo. Microtúbulos tiene algo que ver con la forma, relacionemos microtúbulos con forma. En el citoplasma tiene actina y miosina, que ya sabemos que son unas proteínas plasmáticas, y tiene algún tipo de receptores determinados. No vamos a entrar tanto en la diapositiva. Fíjense que tiene también entre sus funciones, tiene antiplasmina, plasminógeno, que lo vamos a ver en la clase de fibrinólisis, es decir, que hay muchos factores de esto que ya lo vamos a ir nombrando. Hasta ahora que nombramos ADP, ATP,
calcio, serotonina, factor 5, factor von Willebrand. Tienen también un factor 4, factor 3 generalmente, que es el plaquetario. Y tienen distintos gránulos de enzimas hidrolíticas, es decir, que también hay enzimas hidrolíticas que van a ir lisando algunos de estos factores, como que van llevando. Volviendo al estado inicial, la consecuencia de la adhesión, de la activación y de la agregación plaquetaria es la formación de esta masa citoplasmática, que es lo que se llama el tapón plaquetario o el tapón blanco, que es la que realmente va a ser, si es que es efectiva, obviamente, porque puede ser que la lesión sea muy grande y esto no sea efectivo, pero en el caso de que sea efectivo, este tapón plaquetario es el que va a ser el tapón físico, el que va a ir a tapar, el que va a ir a poner por ahí el cemento en esa solución de continuidad, que va a ir a ocluir, a obliterar esa solución de continuidad y se forma el tapón plaquetario. Entonces, acá vimos como a veces en la clase de fisiología de la sangre, en una de las funciones dijimos que la sangre tenía una función hemostática de la cual estaban las plaquetas. Bueno, ¿cuál es la función hemostática de las plaquetas? Es formar el tapón plaquetario. Ese tapón plaquetario va a ser la obstrucción, va a ser el impedimento físico, el taponamiento físico de la solución de continuidad y disminuir obviamente la extravasación de sangre. Esa función plaquetaria lo hace a través de todo ese mecanismo que dijimos como adhesión, como activación. ¿Qué es lo que tenemos acá? Fíjense, el receptor que teníamos el 1B, que es el que tiene la plaqueta, ese es llamado por las cargas negativas del glucógeno. El factor von Willebrand hace como de pegamento, como el que la fija, y esto tenemos, ¿no es cierto?, que es la adhesión. Después, ¿qué pasa? De esa adhesión hay cambios metabólicos, hay toda una serie de cambios metabólicos, se producen la extravasación de los gránulos, la función de microtúbulos, la aparición de nuevos receptores, por lo tanto la liberación, miren, de tromboxano A2, esto también es importante, una de las sustancias que no están en la tabla diapositiva, el tromboxano A2, que es vasoconstrictor y es un agregante plaquetario. ADP, agregante plaquetario, la serotonina o que es vasoconstrictor, como dijimos. Acá falta el calcio, factor 5, que lo vamos a ver en coagulación, factor von Willebrand, fibrinógeno, miren acá. Tenemos el fibrinógeno, que es el que hace de conexión fundamentalmente y de pegamento entre plaqueta y plaqueta. También está el von Willebrand, fíjense. Es decir, que nosotros tenemos este pegamento entre plaqueta y plaqueta, está dado fundamentalmente por fibrinógeno y por von Willebrand. Ahora, para que aparezca esto, tiene que aparecer receptores, que es el 2A3B. Entonces, que ese receptor es como que aparece en la superficie que antes no estaba. Y a su vez, esta segunda línea de plaquetas que viene produce lo mismo, se activa, libera el gránulo y es así en forma consecutiva y se va agregando, se van reclutando las plaquetas y a medida que se fija plaqueta con plaqueta se van perdiendo las membranas y forma toda una masa así amorfa, moldeada un poco por la corriente sanguínea y por el lugar anatómico, y va formando lo que se llama el tapón.
tenemos las plaquetas individuales, acá tenemos plaquetas individuales y acá tenemos ya todas las plaquetas activadas con la formación de este tapón plaquetario. Ahora bien, la naturaleza ha puesto otro sistema que participa de la hemostasia, que es el sistema de la coagulación, donde por ahí en la práctica o en la denominación muchas veces se considera lo mismo hemostasia que coagulación. Acá nosotros estamos aprendiendo bien los términos y sabemos que hemostasia no es sinónimo de coagulación. Hemostasia es todo el conjunto o los distintos mecanismos que tienden a cohibir la hemorragia, y la coagulación es uno de los sistemas de la hemorragia. Sí, uno de los sistemas de la hemostasia. Si solamente existiera el sistema de coagulación, la hemorragia prácticamente sería continua. No habría posibilidad con solo el sistema de coagulación de que se produzca un corte de la hemorragia. ¿Por qué? Porque el corte de la hemorragia fundamentalmente se debe a la formación del tapón plaquetario, que después va a ser en su conjunto el tapón hemostático, pero porque el sistema de la coagulación lo que hace, no hace una masa, no hace algo que vaya a tapar la solución de continuidad, sino que este sistema de coagulación es un conjunto de proteínas. La mayoría son proteínas plasmáticas, la mayoría de estas proteínas están producidas en el hígado, otras proteínas también las producen en el hígado, pero otras proteínas las son transportadas por esos gránulos en las plaquetas, y que es un conjunto de proteínas plasmáticas. Acá nosotros hemos representado en rojo, como si fueran los glóbulos rojos, como representante de la sangre, pero acuérdense que también la sangre tiene glóbulos blancos, plaquetas, lo amarillo serían las plaquetas, y todo esto, estas esferas redonditas en color marrón, es el sistema de la coagulación. En realidad, si el dibujo o el esquema podría haber sido más detallado, habría que haberla hecho de distintos colores porque son distintos tipos de proteínas. Pero ustedes comprendan que el sistema de la coagulación es un conjunto de distintos tipos de proteínas que normalmente circulan por la sangre, y que la finalidad de ese sistema de coagulación cuando se activa es una red proteica, que es la llamada red de fibrina. Es decir, ¿cuál es el objetivo de la coagulación? Es formar la red de fibrina. ¿Qué es una red? ¿Qué? Es una red de proteínas. Todas estas que están acá participan del sistema de coagulación. Todas estas proteínas generalmente se les llaman factores, tienen números romanos, tienen factores del 1 al 13, el factor 6 no está numerado, no existe, no me pregunten por qué. El factor 4 es considerado el calcio, y después de esos factores de la coagulación hay otras sustancias como la precalicreína, el factor quininógeno de alto peso molecular, ¿no es cierto? Los fosfolípidos plaquetarios, los factores plaquetarios que están en las plaquetas, fíjense. El calcio está en la plaqueta, el fibrinógeno también lo nombramos en la plaqueta, también hay en el hígado, se produce el hígado, pero también hay en la plaqueta. La trombina también hay en plaqueta, que no la hemos nombrado. El factor 5, ¿dónde está? Acá. El factor 5 también se encuentran en las plaquetas. Entonces vamos a ver que algunos de estos factores se encuentran en plaquetas. Algunos de estos factores, además que están en las plaquetas, los produce el hígado. Y la mayoría de estos factores de la coagulación, que apréndanse, hay que saber los números romanos, no tanto los nombres más propios o cómo se llaman. Si lo quieren, lo ven, y a medida ya lo van a ir desarrollando porque lo van a ir viendo.
en las distintas funciones. Estos factores de la coagulación, la gran mayoría son producidas en el hígado. Algunos de esos factores de la coagulación son transportados y tienen los gránulos las plaquetas, como los vimos, y otros son secretados por el endotelio o por los tejidos circundantes. Es decir, la gran mayoría de todos estos es el hígado. El hígado es el que mayor produce los factores de la coagulación. Como volvemos a repetir, algunos son transportados por las plaquetas y otros son producidos por el endotelio. Estos factores son de números romanos. ¿Qué son estos factores de la coagulación? Son proteínas y tienen acción enzimática, es decir, que son enzimas, y como sabemos que son enzimas, todas las enzimas son proteínas, sabiendo que no todas las proteínas son enzimas, es decir, que son proteínas que tienen función enzimática, y que estas proteínas, cuando son enzimáticas y tenemos el concepto de enzimas, ya sabemos que las enzimas tienen un estado inactivo y otro estado activo, y que la función esencial de las enzimas es acelerar una determinada reacción. Entonces, todos estos factores se encuentran inicialmente en un estado activo y en algún momento entran en actividad y hacen una determinada función, que es acelerar una determinada reacción. Acá tenemos cómo va circulando. Van circulando los glóbulos rojos, van circulando las plaquetas y van circulando los distintos factores de la coagulación. Como son enzimas, van circulando en forma inactiva. Su función o su objetivo final de todo el sistema de la coagulación es formar esa red de fibrina, es formar una red proteica. ¿Y cuál es el inicio de esto? El inicio tiene este sistema de coagulación, una vez que se inicia, como son reacciones enzimáticas, va a terminar en lo último o en lo final, que es esto, la red de fibrina. Por lo tanto, a esto se le llama la cascada de la coagulación, porque como dijimos, como son enzimas, se activa una y tiene una determinada acción. La acción de una determinada enzima es activar a la otra. Se activa esa y a su vez activa otra, y así siguiendo. Entonces tenemos la famosa cascada de la coagulación, donde tenemos dos vías distintas, pero tampoco tan categóricas, pero sí diferentes, que se llama sistema intrínseco o la vía intrínseca y la vía extrínseca. ¿Qué significa intrínseco y qué significa extrínseco? Intrínseco significa dentro, extrínseco significa fuera. ¿Dentro y fuera de qué? De la sangre. Es decir, la denominación de estas vías está dado de acuerdo al factor que se inicia o al primer factor que se activa. Si ese factor está dentro de la sangre, es el intrínseca. Si ese factor está fuera de la sangre, es extrínseco. Vamos a ver, ahora vamos a empezar por la vía intrínseca. La vía intrínseca, como dije, se produce por la activación de un factor que es el factor 12 de esa lista que nosotros vimos del conjunto de proteínas o de factores de la coagulación. Hay uno que tiene el nombre de factor 12. Ese factor 12 es una proenzima, es una proteína enzimática no activa, pero que está dentro de la sangre, está dentro del plasma, circula del plasma, fundamentalmente producida en el hígado, que es esta, que está de color marrón. ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el estímulo para que esta se active? Las cargas negativas. Esas mismas cargas negativas
que producen el llamado de las plaquetas y van a hacer la adhesión plaquetaria, también ese factor 12 que viene inactivo, cuando entra en contacto o por influencia de estas cargas negativas por la matriz colágena del subendotelio de los tejidos circundantes, hace un cambio en su estructura y pasa a esta que es azul, que es el factor 12 activado. Es decir, y acá se inicia esa cascada que corresponde a la vía intrínseca de la coagulación. Este 12 activado va a activar a otra proteína que participa de la hemostasia, que se llama precalicreína, es otra enzima, que es pre porque está inactiva, precalicreína, y por la acción de este 12 activado, esta precalicreína, ¿a qué va a pasar? A calicreína. Esta calicreína, que está activada, va a usar como cofactor, como un ayudante, por así decirlo, a esta estructura que es el quininógeno de alto peso molecular. Acá falta una Q, que está mal escrito, pero bueno. Es un quininógeno de alto peso molecular, que es esta otra estructura, tiene otra forma. Entonces, y esta calicreína, junto con este cofactor, va a activar a más factor 12. Y este factor 12 va a pasar a 12 activado y a su vez va a activar más precalicreína, más calicreína y más con el quininógeno de alto peso molecular se va a ir a afectar a activar más factor 12. Fíjense, qué importante que es esto y comprenderlo desde el punto de vista fisiológico. ¿Por qué? El inicio de esta vía, ¿cuál es? Es las cargas negativas. Al producirse estas cargas negativas se activa el 12. Ahora, el 12, después a través de este sistema de precalicreína, calicreína, junto con el quininógeno alto peso molecular, vuelve a activar al 12 o activa a otro 12 que no estaba activado, pero sin necesidad de estar presente con las cargas negativas. ¿Por qué? Porque en algún momento esa carga negativa va a desaparecer por la adhesión plaquetaria, porque todo esto va ocurriendo simultáneamente. Mientras se va produciendo toda la función plaquetaria, se va activando el sistema de la coagulación. Son los procesos que van desarrollándose en forma simultánea. Entonces, en esta primera etapa de la función plaquetaria, que era la adhesión plaquetaria, cuando dijimos que era una sola capa de células sobre la superficie, ya las tapó, ya no se ven más las cargas negativas. Por lo tanto, el factor 12 se podría activar solamente aquellos que tuvieron posibilidad de estar en contacto hasta que se produjera la adhesión plaquetaria. Entonces, de esta manera, de este circuito, ya factor 12 activado, activa la precalicreína, calicreína vuelve a activar más factor 12, ya sin necesidad de las cargas negativas. Y esto asegura, es un circuito de retroalimentación positiva que asegura que haya una buena cantidad de factor 12 activado, a pesar de que ya no está el estímulo inicial, que fue las cargas negativas. Es muy importante la presencia o por qué la naturaleza ha puesto este sistema como para mantener activación del factor 12 a pesar de que ya no hay lesión. Sigue habiendo obviamente la lesión celular, la lesión capilar, pero la exposición de las cargas negativas han sido tapadas. Por lo tanto, este factor 12 se sigue activando ya directamente por la acción de la calicreína junto con el quininógeno de alto peso molecular y va produciendo una retroalimentación positiva.
Una vez activado y realimentado por este mecanismo ese factor 12, bueno, acá vemos el factor 12 activado. Esta forma ovoide es de factores 12 activados, después vamos a ver bien la cascada en el libro, pero esto es para que ustedes lo vayan entendiendo. Este factor 12 activado, ya activado inicialmente por la carga negativa y después mantenido y reactivado y activado más, factor 12 directamente por la calicreína, ¿qué hace? Se produce una influencia sobre otra proteína que va circulando en el plasma, que es el factor 11, y por influencia de este factor 12 como activado, acuérdense que activado son una reacción enzimática, activa al factor 11. Este factor 11 activado va a actuar sobre otra proteína que está circulando en el plasma, que es el factor 9, y este factor 11 activado activa a este factor 9. En todas estas reacciones está como catalizador, también como un cofactor, el calcio. ¿Recuerdan el calcio? Ese calcio que generalmente ¿de dónde está proviniendo? De las plaquetas. ¿Se acuerdan que las plaquetas tenían calcio? A su vez las plaquetas están acá en plena activación y en plena agregación y está liberando sustancias de los cuales el calcio que está siendo aprovechado por este mecanismo complementario que es el sistema de la coagulación. Y este sistema, este factor 9 activado en presencia de un factor 8 o de un cofactor 8 o antihemofílico, porque ustedes por ahí han sentido algún tipo de enfermedades que a veces produce un sangrado de encías y que se produce el diagnóstico, que son hemorragias, y es un déficit de este factor 8, en el caso de la hemofilia A, en la hemofilia B, un factor 9, la más frecuente el factor 8. Con este factor 8 activado, que ya vamos a ver más adelante de dónde se activa, y un factor 3 plaquetario, 3 o 4 plaquetario, que, como su nombre lo indica, viene de dónde, y está acá en amarillo, viene de las plaquetas, junto con el calcio y otros factores. Este conjunto de factor 9 activado con factor 8 activado, el factor 8 activado viene del plasma, especialmente del hígado, con otros factores, factor 3 o 4 que viene de las plaquetas, junto con el calcio que está metido en todos lados, van a activar al factor 10. Y acá nos vamos a detener un poquito, porque del 10 para abajo es lo que se llama la vía final común. Entonces, fíjense cómo esta consecuencia, esta cascada que son enzimáticas, que es rápida, venía todo tranquilo hasta que aparecieron las cargas negativas, factor 12, se activó el 12 activado calicreína, se activaba más 12, ese 12 activado mientras se va reactivándose por la calicreína actúa sobre el 11 actúa sobre el 9 y el 9 actúa y activa el 10 en presencia del factor 8 activado y de los factores plaquetarios junto con el calcio. Este inicio es lo que se llama de la vía intrínseca, que termina, la vía intrínseca empieza en el factor 12 y termina en la formación de fibrina, mucho más abajo que vamos a ver. Pero este factor 10 recibe doble estimulación. Una, por este mecanismo que empezamos a desarrollar, que es la vía intrínseca, y otro, por otro mecanismo que es la llamada extrínseca. En la vía extrínseca, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, ¿por qué nosotros decimos que era vía intrínseca? Porque el factor inicial estaba dentro de la sangre, que es el factor 12. En la vía extrínseca, el factor inicial no está dentro de la sangre,
sino que cuando se produce el daño, acá tenemos una representación del daño, acá se produce el daño vascular, se produce el daño del endotelio y se produce el daño en los tejidos circundantes. En el endotelio y en las células o en los tejidos circundantes hay una proteína que se llama factor 3. Si ustedes van a la tabla de los factores, le van a decir o van a ver que ese factor se llama factor tisular. Tisular es de tejido, es de célula. Este factor 3 no circula en la sangre normalmente, sino que ese factor tisular se sale o se expone al exterior cuando hay daños endotelial y daño de los tejidos circundantes. Este factor tisular se une y forma como un complejo con el factor 7 y que forma este complejo o esta unión entre ese factor tisular 3 y el factor 7, que si viene inactivo y navegando o circulando por la sangre, cuando se unen se activan, es un complejo activo. Y este complejo activo estimula al factor 10. Es decir, ese 10 que podía ser activado por el factor 9 junto con el 8 y el calcio, el factor plaquetario que venía de la vía intrínseca, este factor 10 también está influenciado por este mecanismo que es el mecanismo extrínseco. Volvemos a repetir, ese mecanismo extrínseco está dado por el factor 3 tisular. ¿Tisular por qué? Porque proviene del endotelio, porque proviene de los tejidos así circundantes, es una proteína que cuando entra en esta zona en contacto con el factor 7 producido en el hígado, se produce este complejo factor 7 y factor 3, se activa y eso activa el 10. Ahora bien, el 10 pasa a ¿qué? A 10 activado. Y este 10 activado activa el 7 sin necesidad de que este factor 3 esté presente. Se produce una retroalimentación semejante al que parecía en la vía intrínseca, lo mismo pasa en la vía extrínseca. ¿Y esto por qué se debe? Porque esta zona lesionada del endotelio en algún momento va a estar que en algún momento esta zona lesionada va a estar ya tapada o se va a estar tapando por el tapón plaquetario. Por lo tanto, además de que a lo mejor la cantidad de moléculas que se liberan del factor 3 es inicialmente en un principio suficiente, pero después ya no es suficiente para seguir activando al factor 7. Además que esa zona tenemos que estar que simultáneamente se está produciendo el tapón plaquetario o el tapón blanco, el factor 3 desaparece rápidamente, entonces el 7 ya no necesita de esa activación inicial que está dado por el factor 3, sino que ya directamente al haber factor 10 activado, se va activando el 7 y de esta manera se mantiene una retroalimentación positiva. Además, el factor 10 también recibe estimulación de la vía entonces volvemos a lo mismo, tenemos el factor 10 activado por todo esto y también tenemos que el factor 10 está activado por el factor 7 activado con ese proceso que dijimos del 3 tisular que activa a ese complejo, activa el 10 y el 10 a su vez activa al 7. Si nosotros acá le quisiéramos hacer una flechita, que lo vamos a hacer, acá este 10 activado activa
más 7 y se hace una retroalimentación positiva también en este extremo inicial del mecanismo extrínseco, como lo hay la retroalimentación positiva del mecanismo intrínseco con el sistema de la calicreína activada y el quininógeno de alto peso molecular. Entonces, acá ya tenemos una convergencia entre la vía intrínseca originada por factor 12 propio de la sangre, del plasma sanguíneo, y la vía extrínseca originada por factor 3 tisular que se encuentra fuera de la sangre, que se encuentra en el endotelio o en los tejidos lesionados. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Ustedes ven este esquema que me ha costado hacerlo. Hemos aprendido con esta parte de la modalidad distancia, pero yo les diría que a medida que vamos viendo el esquema y lo vamos desarrollando, por ahí ustedes váyanlo haciendo en un papel, en un borrador, y lo van, a medida que lo van haciendo, lo van a ir comprendiendo. Fíjense, acá nosotros tenemos del 10. Ya vimos cómo se activa el 10. Del 10 para abajo es todo lo mismo, vea por vía intrínseca o venga por vía extrínseca. Este 10 activado va a actuar junto con el factor 5 activado. Este es el factor 5 activado, que es, si recordamos, ese factor 5 ¿de dónde viene? De las plaquetas. ¿Se acuerdan de las plaquetas? Cuando vimos los gránulos decía factor 5. Entonces, este factor 5 lo está entregando las plaquetas, que a su vez simultáneamente se está formando el tapón plaquetario. Está con la agregación, la activación y todo lo que ya vimos. El calcio, también de las plaquetas, el calcio está metido en todos lados, en todo pongan calcio, en todas las reacciones está el calcio. Y este triangulito amarillo le representa un poco las plaquetas, que también es el factor 3 plaquetario. Fíjense, ese factor 10 activado, junto con estos cofactores, que es calcio, que es el factor 5 activado y que es el factor 3 plaquetario, van a actuar sobre el factor 2. El factor 2 es lo que se llama la protrombina. La protrombina es un factor que también puede estar en las plaquetas, fundamentalmente lo segrega el hígado, y que esa protrombina está en forma inactiva. Circula por la sangre cuando está bajo la influencia de este factor 10 activado, más factor 5 activado, más el factor 3 plaquetario junto con el calcio. Esa protrombina se activa y forma el 2 activado. Este 2 activado es la trombina. Es decir, la protrombina, como decimos, es inactivo y la trombina es el activo. Y acá, en este 2 activado, se abre un abanico de acciones que tiene la trombina. Vamos al más directo. El más directo, esta trombina actúa sobre el factor 1, que es el fibrinógeno. Este fibrinógeno es una proteína muy importante, segregada fundamentalmente por el hígado. También el fibrinógeno lo vimos en los gránulos y lo vimos en las plaquetas, y vimos que el fibrinógeno también participaba como de pegamentos de plaquetas con plaquetas, y a su vez se activaba la segunda línea de plaquetas y así siguiendo. Y también vimos que este fibrinógeno es muy importante. ¿Se acuerdan cuando vimos eritrosedimentación? Una de las proteínas que influenciaba en la eritrosedimentación era el fibrinógeno. Este fibrinógeno está en forma inactiva. Este cuadradito significa que el fibrinógeno o el factor 1 está inactivo, pero cuando viene por acción de la trombina
que es el factor 2 activado, este fibrinógeno se transforma en fibrina, que son estos círculos, estas proteínas tipo globulares, y que esta fibrina se va uniendo y es lo que va formando el objetivo final de todo este sistema de coagulación, que es la red de fibrina. Entonces, fíjense que para llegar a activar a este fibrinógeno se tuvo que activar el 12, se tuvo que activar el 9, el 11, se tuvo que activar el 9, se tuvo que activar el 10, se tuvo que activar el 2 y del 2 llegar al fibrinógeno por la vía intrínseca. Todo eso corresponde a la vía intrínseca del 12 al 1. Y la vía extrínseca corresponde, se tuvo que liberar el 3 del tejido tisular, del tejido endotelial, de los tejidos circundantes, se tuvo que unir con el 7 y de ahí al 10 y del 10 al 2 y del 2 al 1. Todo eso corresponde a la vía extrínseca, es decir, del 3 al 1 la extrínseca y del 12 al 1 la intrínseca. Del 10 hacia abajo comparten las mismas vías, tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca, y por ahí a veces se le llama a esta la vía final común. Bien, entonces el objetivo de todo este sistema enzimático, ¿cuál es? Es precisamente formar la red de fibrina. Esta red de fibrina al principio es hidrosoluble, cosa que el objetivo de formar esta red de fibrina es dar firmeza, dar congestión al tapón hemostático que vamos a ver dentro de un ratito. Por lo tanto, esta red de fibrina sufre una transformación que hace que pase de soluble a insoluble. Ese paso de soluble o a insoluble se logra gracias al factor 13, que este factor 13, como es una enzima, como todo, está en forma inactiva, que lo activa la trombina, activa el factor 13, y ese factor 13 actúa sobre esta red de fibrina y le da esta estructura que lo hace insoluble. Es decir, acuérdense que esto se está produciendo en la sangre, en el plasma, y que el plasma tiene agua. Por lo tanto, esto se convierte como en insoluble. ¿Qué más tiene esta trombina o este factor 2 activado? Ya dijimos, activa sobre el 1, activa el 13, que es lo que le da la insolubilidad a la red de fibrina. Vamos a ver que acá activa al 8, ¿se acuerdan? El 8 que actuaba como cofactor a nivel del que junto con el 9, el 8, el calcio activaba el 10. Ese factor 8 es activado por la trombina. Activa el 5. Fíjense que el 5 es lo que vemos acá, este factor 5 liberado por las plaquetas, es una enzima, una proenzima, una que está inactiva y que cuando se va apareciendo la trombina, ese 5 se va activando y cuando se activa el 5 se activa más 10, lo mismo que el 8, cuando se activa más 8 se activa más 10. Entonces acá forma otro circuito de retroalimentación positiva. Fíjense, mientras más 10 haya activada, más trombina activada hay. Mientras más trombina activada hay, más 5 y más 8 activado hay. Y mientras más 8 y más 5 activado hay más 10 activado. Es decir, es un circuito de retroalimentación positiva. ¿Qué otra cosa hace la trombina? La trombina también estimula, miren, estimula a una proteína C reactiva, que es en el hígado, ahí en el endotelio, pero fundamentalmente en el hígado. Y esta proteína C reactiva, ¿qué hace? Actúa sobre el 8 y sobre el 5, pero inhibiéndolo. Entonces, acá forma una retroalimentación negativa. Fíjense que el 2, a su vez, el 2 estimula el 5 y al 8.
Y mientras más 5, 8 hay más 10 y hay más 2. Eso es lo que dijimos, retroalimentación positiva. A su vez el 2 estimula la proteína C reactiva. Y mientras más proteína C reactiva, se inhibe más 5 y más 8. Es decir, van a ver que acá es toda una cuestión de equilibrio, que a medida que se va haciendo la red de fibrina y que tiende a reparar o hacer una hemostasia efectiva, también se van instalando mecanismos reguladores para que esto no sea infinito y no termine la coagulación total de la sangre, por así decirlo, sino que hay elementos que van modulando la respuesta, la van regulando. Acá tienen un ejemplo, la proteína C reactiva es inhibitoria sobre el factor 5 y sobre el factor 8. Y también, ¿qué hace de interesante la proteína C reactiva? Fíjense, la proteína C reactiva va a producir una inhibición de los activadores tisulares del plasminógeno. Esto significa TPA, significa activadores tisulares del plasminógeno, que lo vamos a ver cuando veamos fibrinólisis, pero lo tenemos que recordar acá o tener el concepto que esto va a estimular una enzima que se llama plasminógeno, que el plasminógeno, si ese plasminógeno está aportado por el endotelio y también está aportado por las plaquetas, fíjense, y que este plasminógeno se va a activar en plasmina, que le he puesto esta forma, así, esta es la plasmina, que es el plasminógeno activado, y la plasmina, ¿qué va a ir a hacer? A destruir la red de fibrina, a alisar la red de fibrina. Entonces, fíjense cómo a medida que se va desarrollando la red de fibrina, hay mecanismos que la están rompiendo, es decir, que la están equilibrando, que están regulando su formación, para que esa formación no sea efectiva y en algún momento esa formación desaparezca, según las etapas evolutivas, como lo vamos a ver en fibrinólisis. Y también esa trombina está estimulando ese proceso de fibrinólisis a través, como esto de la plasmina, a través de otros mecanismos que acá tienen, bueno, el TPA y el UPA, que lo van a ver en fibrinólisis, que es una activación directa del 2A sin el intermediario de la proteína C reactiva. Si ahora vieron y escucharon este desarrollo de esta diapositiva y lo escribieron, ya el impacto de decir no entiendo nada va a ser distinto. Ahora veámoslas como un todo rápidamente. Factor 10. Factor 10 activa al 2. ¿El 2 qué va a hacer? Va a activar al fibrinógeno. El fibrinógeno va a ser la red de fibrina, que es el objetivo que queremos. Esa red de fibrina va a ser firme, va a ser insoluble, gracias al factor 13, cuyo factor 13 está estimulado o está activado por el mismo trombina, que es el factor 2 activado. A su vez, ese 2 activado favorece o retroalimenta la formación de más 2 activado a través de la activación de los cofactores 5 y 8. El factor 5, acordémonos, aportado fundamentalmente por las plaquetas y el 8 por el hígado. Eso activa más 10 y hace una retroalimentación positiva. A su vez, esa trombina ya empieza a activar mecanismos que van a ir a frenar esa red de fibrina, van a ir a regular, a modular, a limitar su acción, que es a través del 2, estimulando la fibrinólisis. Cuando hablamos de fibrinólisis, hablamos de activación de la del plasminógeno en plasmina, a través de estos mecanismos, de los TPA y de los UPA, y también esa trombina va a ir a activar a la proteína C reactiva, y la proteína C reactiva va a inhibir al 5 y al 8, lo que va a estar frenando entonces un poco la formación de trombina, va a estar modulando,
porque el 5 y el 8 son inhibidos por el 2, y a su vez en la trombina o este 2 activado, que activa la proteína C, esa proteína C a través de los activadores tisulares del plasminógeno, que están inhibidos, entonces esa inhibición la frena, entonces empiezan a actuar los activadores tisulares del plasminógeno, ese plasminógeno se convierte en plasmina y la plasmina es la que va a hacer la lisis de esta red de fibrina en los tiempos correspondientes. Entonces, todo este sistema complicado que es de la coagulación es lo que nosotros vemos en este cuadro de los libros. Sistema intrínseco, acá para otras bibliografías o para lo que nosotros hemos hablado, podríamos agregar que este 2A hace una retroalimentación ahí, lo que le permite, cuando no está la carga negativa, seguir produciéndose. Todo esto es más o menos lo mismo. Fíjense que el factor 8, junto con los factores plaquetarios, factor 8 activado, siempre el calcio activa el 10. Acá en el 10 es donde converge el sistema extrínseco con el intrínseco. El sistema extrínseco tenemos los factores tisulares, o el factor 3, este corresponde al factor, corresponde a lo que nosotros llamamos clásicamente el factor 3, que se activa este complejo. Acá el factor 10 vuelve a activar al 7. Esto se activa junto con el 5 y la protrombina pasa en trombina, y bueno, y acá en trombina vivimos el fibrinógeno-fibrina y a través del factor 13 la estabilización. También vemos que acá la trombina, como decimos, trombina, activa la proteína C activa al 8 y al 5, que es lo que vimos esto del TPA, que desactiva el inhibidor del activador. Fíjense, si desactiva el inhibidor del activador, de los activadores tisulares del plasminógeno, el plasminógeno se activa, forma la plasmina, y la plasmina también junto con la trombina y lo que vimos que hace con los UPA que van a ver, van a desintegrar la fibrina. Es decir, todo esto es lo que nosotros graficamos en la diapositiva anterior, pero dándole un más integrativo y en forma paso a paso. También hay en algunas literaturas que dicen que hay algunas comunicaciones, o sea, decir que esta división no es tan rígida entre lo intrínseco y lo extrínseco. Por ejemplo, el factor 12 activado puede activar también al 7, y el factor 9 activado, el 9 activado también activa al 7, también, y el 7 también puede activar al 9. Son cortocircuitos, es decir, como cuando veamos prueba de la coagulación van a ver que si falta un factor igual coagula, pero demora más tarde. Pero bueno, esto es más o menos la integración que debemos tener del sistema de coagulación. Entonces, como vimos, el sistema de coagulación es un sistema enzimático muy complejo, muy consecutivo de la reacción, forman estas cascadas, a medida que se van activando las enzimas, van activando a otra que estaba inactiva y así, y hay mucha retroalimentación, hay mucha autorregulación, hay mucha influencia de estos y control de estos procesos, y ¿cuál es? Participar de la hemostasia en este componente vascular, y acá en esta diapositiva vean la simultaneidad, es decir, se produce, acá cuando circula, van circulando todos los factores de la coagulación, que son las esferitas como representadas en proteínas, y las plaquetas. Lesión celular, se produce la lesión celular, se produce la función plaquetaria sí es consecutiva, o sea, lo que se produce primero es la adhesión, después la activación y después la agregación, y así
el reclutamiento, se van agregando cada vez más, se va activando y agregando, es decir, se activa la segunda línea y se agrega la tercera, se activa la tercera y se agrega la cuarta, así como nosotros lo vimos. Ahora, mientras se está produciendo el tapón plaquetario, simultáneamente y en los mismos tiempos se va activando el 12, se va activando el 13 y se va formando la cascada de coagulación. Cuando ya estas cargas negativas tenemos las plaquetas, el 12 se sigue activando ya por el quininógeno y por la calicreína, y el 7 por el 10 activado directamente, como lo vimos, y se va formando en forma simultánea. Tenemos la función de las plaquetas, como vemos acá, como esto si fuera un racimo de uva, y a medida que se va formando ese racimo de uva, se va formando la red de fibrina. Y que la red de fibrina, ¿qué función tiene? ¿Cuál es la función que tiene la red de fibrina? Precisamente esa red de fibrina tiene una función de contención, de darle firmeza a la estructura, que es la que va a ir a tapar esa solución de continuidad, que es el tapón plaquetario. El tapón plaquetario es una determinación más bien teórica, porque no es que pasan las plaquetas solamente, como ocurre todo simultáneo, es más bien teórico. El tapón plaquetario sería el tapón formado por las plaquetas, pero como ese tapón plaquetario no está aislado y está dentro y entremezclado entre una malla, entre una estructura de firmeza, que es lo que le da esa característica a la red de fibrina, que es la que vemos acá. Es decir, nosotros en esta diapositiva tenemos que esto sería la red de fibrina, y que dentro de esta red de fibrina están contenidas estas piedras, que serían las plaquetas. Por supuesto que acá las piedras mantienen su individualidad, son piedras separadas, pero en la idea del tapón plaquetario, todo esto sería una masa, una gran masa, como que se fusionarían. Todas las piedras funcionarían una masa que estaría limitada y estructurada y fijada, dándole firmeza a ese tapón. Y ese tapón también, como por ejemplo una red de pescadores, fíjense, acá tenemos los peces, que serían las distintas plaquetas, conglomerados, delimitados por esta fibra que los circunda, que le da la firmeza. Y estamos en presencia de esto, que dentro de esa red en realidad tenemos plaquetas, pero también queda atrapado, ¿qué cosa? Quedan atrapados los glóbulos rojos, quedan atrapados glóbulos blancos, que participan después del proceso inflamatorio, de la reparación, de las defensas, como van a ver o como han visto en bioquímica o en microbiología, van a ver toda la parte blanca, pero en esa red queda atrapado todo, queda atrapado y dando firmeza al tapón blanco llamado tapón blanco, tapón tapón blanco o tapón plaquetario, que es más bien teórico. Pero bien, en esa red de fibrina queda envuelto, queda atrapado ese tapón, tapón blanco o tapón plaquetario, pero también quedan atrapados detritos celulares, glóbulos rojos, obviamente, glóbulos blancos, y en su conjunto eso es lo que se llama el tapón hemostático. Que el tapón hemostático es lo que nosotros vemos como ¿qué? Como un coágulo. Cuando nosotros vemos un coágulo, ¿qué es lo que nosotros decimos? ¿De qué color lo vemos? Rojo. Coágulo está limitado, se mueve como un todo. Por supuesto que lo podemos partir, se puede romper el coágulo, y a veces en la patología se desprende un parte de un coágulo y da un embolismo, es decir, ese coágulo se instala en un lugar más alejado y transportado por la corriente sanguínea. Pero el coágulo, ¿qué es lo que vemos? Es como una masa más o menos bien limitada,
un conjunto, forman una unidad, y que esa unidad que tenemos que representar, y eso que fue a tapar esa solución de continuidad, cuando nosotros nos formamos, después se seca y forma la costra a nivel de la superficie, tiene los distintos estados evolutivos que por ahí lo van a ver ya en anatomía patológica, no es tema tanto de la fisiología normal, pero sí para darles conceptos del porqué de distintas cosas. Este coágulo no es más ni menos que es el tapón blanco, que no tiene nada de blanco porque no lo vemos blanco, pero sí están las plaquetas agregadas y funcionadas, formando ese tapón. Entre medio de ese tapón tenemos esa malla, ese entretejido de la fibrina insoluble, y en toda esa red ha quedado atrapados muchos elementos formes, como son los glóbulos blancos, donde también participan del proceso inflamatorio, y obviamente los glóbulos rojos, que son las células que más hay en la sangre, y por eso la coloración de estos coágulos es de color obviamente rojo. Entonces, ese tapón blanco ideal o más bien teórico, que realmente se forma, está entremezclado y está parte de este todo, que esto es lo que se llama el tapón hemostático, que es lo que termina. Ahora bien,